Bienvenidos estudiantes de octavo grado a una clase más de matemática. Como ya hemos visto en esta unidad estamos estudiando los cuerpos geométricos, la forma de calcular su volumen y ahora en especial las relaciones que tienen los elementos que intervienen en el patrón de estos cuerpos geométricos. Así es que bienvenidos a esta clase. En esta ocasión, en la clase 1.4.2, hablaremos sobre la relación entre los elementos del patrón de un cono. El problema inicial dice de la siguiente forma: utilizando las fórmulas de la clase anterior, determina las medidas de los siguientes elementos. Entonces ahí tenemos el patrón de la forma del cono y nos pide calcular el radio dado el ángulo θ del sector circular y la generatriz del cono. El ángulo central del sector circular dada la generatriz G y el radio R del cono. Y la generatriz G, dado el ángulo central θ y la longitud del arco del sector circular. La generatriz G, dado ángulo central θ y del arco del sector circular R. Entonces, revisando la solución a este problema, hemos por la clase anterior llegado a la conclusión de que cuando tenemos la longitud de un arco, entonces en el cono, esto es lo que forma la parte lateral del cono. Y esta longitud, que es un sector circular, que se representa aquí en color gris, podemos calcularla como el ángulo central dividido entre 180 grados multiplicado por el número pi y por la longitud de la generatriz. Pero también esa longitud equivale a la longitud del círculo que tiene como base el cono. Y esta también la podemos hallar como 2pi por r. Entonces estas dos fórmulas en el caso del cono se refieren a la misma longitud y por lo tanto podemos igualar estas dos expresiones. Al igualar estas dos expresiones podemos despejar algunas incógnitas que nosotros queramos, como el valor del radio, el valor del ángulo central o la generatriz. En primer lugar, si nosotros queremos saber el valor del radio, entonces este número 2pi que está multiplicando aquí a la izquierda, lo vamos a pasar a dividir a la derecha y nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, para hacer esta división, observen que tenemos un factor pi en el numerador y otro en el denominador. Entonces lo vamos a cancelar y este 180 pasa a ser multiplicado por este 2, convirtiéndose en 360 grados. Entonces la expresión el ángulo central dividido entre 360 grados multiplicado por la generatriz nos da el valor del radio de la base. Esta va a ser la ecuación número 3 que vamos a conocer. También podemos observar que de esta misma expresión podemos nosotros calcular que yo podría estar interesado en la generatriz. Entonces, o el ángulo, para hallar el ángulo central, basta con que este 360 que está dividiendo lo pasemos a multiplicar a R y G que está multiplicando pasa a dividir, quedándonos esta expresión 360 dividido entre G multiplicado por el valor de R. Esto va a ser la ecuación número 4 y nos permite hallar el ángulo central cuando conocemos la longitud del radio y la longitud de la generatriz. También podríamos encontrar el valor de la generatriz a partir de esta ecuación. Si este 360 pasa a multiplicar y el ángulo θ también pasa a dividir. La expresión nos quedaría de esta forma. Para hallar la longitud de la generatriz, multiplicamos 360 grados por R y lo dividimos entre θ. Y así hemos encontrado una ecuación número 5 para poder relacionar los elementos del patrón del cono. Inclusive, si nosotros observamos la ecuación número 2, podríamos despejar G de esta fórmula. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. El 180, si nosotros queremos hallar la generatriz, pasa a multiplicar a L. Y después de eso, pi y θ que están multiplicando pasan a dividir. Entonces esta ecuación número 6 también nos permite encontrar el valor de la generatriz. Claro está, para trabajar estos ejercicios vamos a tener a la mano las fórmulas y entonces podemos concluir de la siguiente manera. Que las medidas del cono se pueden calcular cuando la relación de la circunferencia de la base es igual a la longitud del arco del sector circular. Es decir, podemos ocupar la fórmula de la longitud de la circunferencia de la base, 2pi por r, o podemos escribir la longitud del arco, que es
pi sobre 180 grados de teta sobre 180 grados por pi de g. Y estas dos expresiones las podemos igualar porque se refieren a la misma longitud. Entonces, de esta expresión original podemos despejar varias incógnitas. La letra R, que representa el radio del cono, teta, esta letra griega, que representa el ángulo central circular, G, que es la generatriz del cono, o L, que es la longitud del sector circular. Para entender mejor, veamos el siguiente ejemplo. Encontremos el ángulo central de un sector circular, dada la generatriz que mide 30 centímetros y el radio del cono que mide 4 centímetros. Entonces quiere decir que conocemos este valor, que vale 4 centímetros, la generatriz vale 30 y nos están pidiendo encontrar el valor del ángulo central. Para el ángulo central tenemos la fórmula 360 grados dividido entre la generatriz por R. Entonces al sustituir nos queda de la siguiente forma. Y vamos a hacer la división 360 entre 30, que nos da una respuesta de 12 multiplicado por 4. Entonces llegamos finalmente a 48 grados. Observen que las unidades de longitud centímetros se anulan y quedamos como una respuesta medida en grados. Ahora entonces ustedes pueden pasar a aplicar estas fórmulas que hemos descubierto en esta clase en los ejercicios que presenta su libro de texto y también en su cuaderno de ejercicio. Esperamos que esta clase les haya servido y nos vemos en el próximo video.